Mariano, Mechi, ¿estáis por ahí? Estamos aquí. Perfecto, pues nada, voy a comenzar, ¿vale? Bueno, bienvenidos a todos a las conversaciones de la vida de las cosas. La vida de las cosas es una exposición circular organizada por la Escuela de Arquitectura en el hall del Campus Creativo de Santiago de Chile y que la universidad nos invitó a nosotros a comisariar, porque ganamos el pabellón de la Semana de Arquitectura de Basilea, que es un pabellón pionero en la arquitectura circular. Y es un pabellón, una edificación que se construyó todo con componentes 100% recuperados. Lo que propusimos fue como una serie de islas programáticas materializadas en unas mesas diseñadas de manera circular, todo con material recuperado, tubos de cartón de una empresa vinculada y tableros de la universidad recogidos de un taller, y organizar también como estas mesas, estas islas en acciones, digamos, que están incluidas dentro del diseño circular. Por un lado, cazar, que se relaciona con cazar componentes, ¿no?, de estas minas urbanas que van surgiendo y que son las que proveen de materiales a los diseñadores, arquitectos y constructores para poder como reconstruir a partir de estos elementos recuperados. Catalogar, que es una función también muy importante que ya vimos en la conferencia de Blanca Pardelegui de Circular, que se trata de catalogar y describir al máximo de precisión todos esos componentes para que luego estos diseñadores, arquitectos o quien sea que vaya a trabajar con ellos pueda hacerlo de manera útil. Luego diseñar, también aprender a trabajar con estos componentes recuperados. No es lo mismo diseñar de manera tradicional que hacerlo de manera circular. Tenemos que ser de una manera más reactivos y tener que adaptarnos un poco al material, que puede cambiar de propiedades o puede no tener tanta cantidad como habíamos pensado, y por lo tanto es una actividad un poco diferente. En la isla Construir lo que presentamos era una serie de proyectos de diferentes periodos de la historia, hasta algunos más contemporáneos y diferentes partes del mundo que se han aproximado al diseño circular en arquitectura desde diferentes como puntos. Y luego en Aprender en una isla como de consulta en el que trajimos varios libros de bibliografía relacionada con el diseño circular y también un léxico de esta nueva terminología asociada al diseño circular. Esta era un poco como la mesa, una de las mesas en el día antes de la inauguración, donde podéis ver un poco cómo funcionaba la exposición. Y como epílogo nos invitaron a programar estas conversaciones y era dividido en dos jornadas. La primera con Blanca Pardeligui de Circular, que nos contó la vida en una ventana. Yo mismo, como miembro del estudio Isla, que conté el pabellón, porque basiliana, y Tomás Errázuriz, que habló de Había una vez una casa, que es una historia muy bonita del amor por los objetos y la relación que guardamos con ellos. Y también participó Gabriela Medrano, que espero que se pueda conectar al final y moderarse, y una conversación al final. Bueno, la vida en una ventana, estas las imágenes de las charlas de ayer. Y hoy tenemos a Valentín Arbendt, arquitecto y activista, Clara Pors, que nos va a hablar de individuos a sistemas, Cristina Fernández, niveles de circularidad en el entorno construido, y Mariano Brecht y Mechi Martínez de Docena de Upcycling de ropa, y también, si se puede unir, pues Gabriela Medrano. Entonces vamos a empezar con Valentín. Perdona, Valentín, que me falta como tener tu CV por aquí. Bueno, me puedo introducir yo también, sí. Sí, pues voy a hablar un poco también de mi camino, entonces creo que está bien. Pues perfecto, pues Valentín, simplemente decir que es arquitecto, ha trabajado en Suiza, en Nueva York, es de Mallorca y ahora está entre Nueva York y México, más o menos, y va a contarnos su charla de individuos a sistemas. Así que te doy la palabra si quieres. Gracias. Y 20 minutos, intento hacerlo en 20 minutos, ¿verdad? Gracias, fenomenal. Ok, vamos a ver. Primero de todo, gracias a Juan por la invitación. Mi nombre es Valentín, soy arquitecto. También soy cofundador de una organización llamada ClimateWords y soy profesor en Parsons, que forma parte de la Universidad de New School, que está en Nueva York. Mi charla de hoy se trata de por qué estamos aquí, por qué estamos empezando a ver el tema de la sostenibilidad en el diseño y en nuestras vidas personales. Y más que nada, por qué es urgente este tema. Voy a hablar desde una perspectiva de fuera de la arquitectura, que es una perspectiva importante para poder abrirnos a los cambios que debemos crear. Y voy a empezar con mi camino personal como un ejemplo de cómo la conciencia sobre la justicia climática redirigió mi comprensión de la arquitectura. Nací en Mallorca
donde ahora Juan y Marta están viviendo. Nací a una familia alemana-americana y desde una edad bastante joven sabía que quería ser arquitecto. Empecé estudiando arquitectura en Inglaterra, donde me gradué de la Universidad de Kent y recibí mi maestría en un colegio pequeño y bastante intenso llamado Mendrisio, que está en Suiza. Trabajé un año para Herzog de Meuron y volví durante el verano de mi maestría. Siempre fue mi plan volver a Herzog de Meuron y crecer dentro de la compañía, hasta que empecé a descubrir el tema de la justicia climática. A los 24, después de haber completado mi maestría, decidí tomarme 6 meses para hacer un viaje como los que hacían los arquitectos grandes en épocas pasadas. Em, pero antes de decidir a dónde irme, me vine a Nueva York a visitar a mi familia y hasta ese punto nunca había pensado realmente en la política ni en cómo mi vida aportaba a la justicia climática o social. En ese mismo año, el 2019, tenía una pregunta en mente que era, ok, bien, tuve una educación compacta en esta profesión de arquitectura, soy arquitecto licenciado en Suiza y partes de Europa, pero ¿cuál es realmente el contexto en el que voy a estar practicando la arquitectura? ¿Y qué factores están definiendo mi generación? Entonces, después de esto ya empecé a organizar con varios grupos de activismo. Estando en Nueva York, atendí charlas y reuniones que daban Extinction Rebellion, que es un movimiento social mundial cuyo objetivo es influir los gobiernos del mundo y las políticas medioambientales para minimizar la extinción masiva y el calentamiento global. Todo esto usando tácticas de la resistencia no violenta. Aprendí que el factor que más iba a definir las carreras de mi generación y la mía también era esta crisis climática. Y el uso de la palabra crisis es importante porque parece ser un cambio distante, lento, gradual, pero el efecto cumulativo es el colapso de ecosistemas globales. Y sabemos que somos nosotros los humanos que lo estamos causando en historia reciente. Entonces, en vez de irme de viaje, me quedé en Nueva York y durante esos 6 meses me dediqué mi tiempo al movimiento climático, que luego se enfocó en organizar con estudiantes en universidades en Nueva York y en Estados Unidos. Esta experiencia realmente cambió mi carrera y me permitió entrar a contextos completamente nuevos, como por ejemplo participar en protestas estratégicas, organizar acciones colectivas con metas específicas y para poder coordinar grupos de personas que a veces no conocía, para aprender a facilitar reuniones de manera inclusiva y tomar decisiones. Tomé las oportunidades que se presentaban en el contexto del activismo para atender cursos y expandir mis habilidades, que luego las pude usar como herramientas para proyectos nuevos, como por ejemplo fundar Climate Words y para preparar el currículum del curso que doy en Parsons. Y esta imagen aquí es el sistema de nuestra organización de Climate Words. Nací en este pueblo en Mallorca, que Juan ha visitado, con 35 habitantes. Y habían unos 5 familias, no hay tiendas, no hay panadería, lo que hay es agroturismo y algunos restaurantes. Y conducía cada mañana 45 minutos al colegio. El pueblo se ve que está centrado encima de esta colina en medio del valle y está construido de tal manera dejando el valle para los olivos y los campos que se usaban para la agricultura y se siguen usando. Y lo que me enseñó a crecer aquí fue que todo lo que nos sostiene viene de la naturaleza en la que vivimos, sea una distancia larga o corta. En mi caso, la mayoría de las verduras que comíamos venían de nuestro jardín y mi padre también tenía gallinas. Entonces, desde una edad muy joven, entendí que si quería comer carne, venía de un animal, de un ser sensible que se tenía que criar, matar, arrancar las plumas y todo lo demás para poder tenerlo como comida que luego se apreciaba y se usaba. Y esta es la realidad de nuestros deseos que creo que a veces se olvida en la cultura moderna. No es posible ser neutrales cuando hablamos de la justicia climática. Cada objeto con el que interactuamos, cada cosa que estás tocando en este momento, tu camisa, tu reloj, tu teléfono, todos los cables y chips y metales que trae dentro tu teléfono, las mascarillas que tapan
nuestras bocas cuando nos vamos de viaje y tenemos que taparlas por el COVID. Las mascarillas, por ejemplo, están hechas de plástico y plásticos vienen del petróleo crudo. Y el petróleo crudo pues viene de, básicamente son seres y plantas que vivieron hace miles de años que se han sedimentado en la corteza terrestre de la Tierra, que luego las compañías petroleras extrajeron y procesaron. No, y enseño estas imágenes para hacer visible el proceso en el que estamos participando de comprar esa máscara, ¿no? Lo mismo pasa, volviendo al tema de la carne. Entonces, comprar carne de cualquier supermercado, la mayoría serán de granjas industriales, que tienen una responsabilidad grande sobre la deforestación. En este punto también entra un ejemplo del tema de justicia. No sé cuántos alumnos se hayan unido ya, pero ¿cuántos de vosotros voluntariamente trabajaríais en un matadero industrial en el que cada día os tenéis que enfrentar a los sonidos, olores, los olores de la sangre, los chillidos de los animales y las vistas de la muerte? Yo creo que nadie quiere hacer eso. Y en Estados Unidos, por ejemplo, este tipo de industria emplea a personas que no tienen derechos laborales. Y todo este proceso para los deseos del consumismo, que está comprobado que se puede tener dietas balanceadas sin carne y de hecho no es natural comer carne a diario. Estas personas que trabajan aquí son los que no tienen alternativas para sobrevivir. Y esto es un punto crucial para entender en el contexto de la sostenibilidad. Esto, por ejemplo, es lo que pasa en las Amazonas, donde se están limpiando terrenos para vacas. Y de hecho, la causa número 1 de fuegos forestales en el Amazon son intencionales para librar el terreno para la agricultura. Y al final esto es lo que vemos. No hay una conexión entre la carne, que viene limpia y envuelta así de plástico de manera muy abstracta, y los seres sensibles de las que vienen. Entonces, la idea de dar estos ejemplos es crear conciencia a los sistemas a los que pertenecemos. Cada persona y cada acción que tomamos está conectada a la naturaleza de alguna manera. Entonces, esta conferencia se trata de la arquitectura circular, y nos tenemos que acordar que seamos arquitectos o abogados o padres o conductores o empresarios, al final da igual, al final todos somos humanos y compartimos necesidades comunes. Las necesidades básicas son de sustento, ¿no? El aire que respiramos, el agua que bebemos, refugio, ropa, y luego también tenemos necesidades más emocionales, ¿no? Ser aceptados, una necesidad del significado, pertenecer. Y nuestros trabajos y nuestras tareas todos pertenecen a nuestras acciones y solo nosotros podemos ser responsables por ellas. ¿Cómo podemos cumplir nuestras necesidades sin dañar a los demás y sin dañar a la naturaleza? Es más, ¿cómo podemos cumplir nuestras necesidades y al mismo tiempo beneficiar a los demás y beneficiar al planeta? Estadísticamente, los bebés nacidos hoy en Chile y en los Estados Unidos, por ejemplo, pero también en Chile, vivirán el año 2100. Esto está basado en la esperanza de vida del país. ¿Y por qué es tan interesante esta estadística? El efecto de emitir carbono a la atmósfera se conocía ya en los 70, y los científicos de las compañías petroleras eran de los primeros en saber cuál sería el impacto de su producto. Los 70 serán más o menos los años en los que nacieron vuestros padres, ahora dependiendo de la edad de los alumnos, ¿no? Pero los que están ahora en el primer año del bachiller, probablemente sus padres nacieron en los 70. Entonces estamos hablando de una generación entera. Pero en ese tiempo, en vez de cambiar sus acciones, las compañías
Petrolera se escondía en los reportes y siguieron su trabajo de siempre. Lo mismo que hicieron las compañías de tabaco para esconder los efectos a nuestra salud de fumar. En esa época vieron el cambio climático como algo que pasaría en un futuro, en 100 años o en 150 años. Y esta imagen es un anuncio que sacó esta compañía petrolera diciendo que pueden producir tanta energía que pueden derretir 7 millones de toneladas de glaciares. O sea, como para decir, ve lo bien que estamos haciendo en nuestra industria y no pasa nada de los glaciares, ¿no? Pero con el aumento de las emisiones, gracias a un sistema de capitalismo muy agresivo, cada década subieron las emisiones de gases de efecto invernadero, acercando la fecha de la crisis climática. Ahora, entonces es ahora, no es en 30 años, no es en 100 años, no es en 5 años, ya está aquí. Ya está aquí la crisis climática y mi generación no tiene otra alternativa que enfrentarnos a ella. Entonces, queráis o no, esto va a formar parte de vuestras carreras, sea viviendo las consecuencias o trabajando hacia las soluciones. Este verano hemos tenido una ola de calor global, que es algo muy nuevo. En Nueva York estamos teniendo un otoño falso donde las hojas están cayendo por la sequía y el calor, en vez de caer en 2 meses para el invierno. Todos conocemos las imágenes de los glaciares derritiéndose y quizás estaréis pensando, bueno, esto está pasando, pero tampoco me afecta mucho. Eso puede ser, y también es el problema del norte global, el no realmente darse cuenta del impacto de las emisiones. Esta imagen enseña la responsabilidad histórica de cada país en conexión a sus emisiones de carbón. El norte global, los países que están en el norte global y que son los más desarrollados, tienen una responsabilidad más grande para la crisis climática. Y son los menos vulnerables, por 2 razones. Primero, tienen un clima menos extremo y segundo, tienen los recursos para esconderse del cambio climático. Por ejemplo, usar más aire acondicionado y todo eso. También tienen más recursos para cambiar sus métodos a métodos más renovables. El sur global, en cambio, tiene las áreas más vulnerables y la menor responsabilidad. Aquí vemos, por ejemplo, Chile, abajo a la derecha, en comparación a los Estados Unidos, que es por mucho el peor históricamente. Esto es lo que está pasando hoy en Pakistán. Hay 30 millones de personas que están desplazados por las inundaciones y 30 millones de personas es la población del Reino Unido. Es más de la población de Chile. Chile tiene 19 millones de personas. También es 3 veces más que los que se han desplazado por la guerra en Ucrania. Entonces podemos sobrevivir unas semanas sin comida y solo unos días sin agua. Imagínate que esta fuera tu casa donde te criaste. Están diciendo que tardará 3 meses hasta que baje el agua. ¿Y por qué pasa esto? Esto es lo que se llama un flash flood, una inundación que viene de la lluvia. Y la causa es la sequía que hace que la tierra se compacte y se haga más dura. Entonces, cuando llega un volumen grande de agua, la tierra ya no absorbe el agua y se queda por encima. Esto también, por ejemplo, en pendientes, un cambio de repente de peso puede causar el deslizamiento de tierras y también llevarse a pueblos o bloquear rutas como calles. Entonces nos tenemos que parar un segundo a imaginarnos que si esto fuera nuestra casa y cómo intentaríamos volver a construirla. En este caso no vas a llamar a un arquitecto o a un constructor que te venga a reparar tu casa, ¿no? En la mayoría de estas casas lo van a tener que reparar las personas que viven ahí. Y más allá de eso, esto solo es el daño arquitectónico. Un lugar así puede depender de un sistema de agricultura local y un evento como este puede destruir el cultivo de una temporada entera. Esa es la urgencia y esa es la causa de refugiados número 1 en el mundo. Más que guerras, y el número de refugiados solo va a seguir creciendo. Sabemos que la afluencia de refugiados aumenta tensiones políticas en cualquier lugar. Y cada décima de aumento de temperatura global aumenta el nivel y la fuerza de los desastres naturales como este.
esta es una noticia de hace 2 días que está diciendo que da igual los cambios que implementemos ahora, vamos a ver un aumento del nivel de mar de 27 centímetros. Imagina una playa bastante plana, pues puedes perder la playa completa y por ejemplo en Jamaica hay comunidades que se están teniendo que mudar, por comunidades costeras que se están teniendo que mudar. También ya tenemos épocas de fuegos, ya no son eventos, son épocas. O sea, en California, en Australia e incluso en Europa ya son temporadas de fuegos. Y esta imagen es verdadera, no es un Photoshop, es en Estados Unidos. Esto era en el 2017, pero creo que captura bastante bien la actitud de los que más consumen y más responsabilidad tienen y menos vulnerables son a los efectos del cambio climático. Además de eso, solo 90 compañías son responsables para más de 2/3 de todas las emisiones desde el 1970. Y este punto es uno importante en mi tema de individuo a sistemas, porque da igual que nos peleamos todo el día con nuestro padre o hermano o amigo de que se convierta en el veganismo o lo que sea. Al final, a los que tenemos que convencer son estas compañías grandes, estas 90 compañías, los bancos grandes que permiten que estas compañías petroleras sigan haciendo lo que están haciendo, la póliza que impacta el medio ambiente y apoyar a los lugares más vulnerables. Unos ejemplos del consumismo: para una camiseta como la que llevo yo se requieren 2.700 litros de agua. Para una hamburguesa, 1.000 litros de agua. Y en la arquitectura tenemos materiales que también tienen impactos grandes como el concreto. Lo que quiero decir de la arquitectura es que es una profesión muy antigua con un proceso de aprendimiento muy establecido. Y en mi experiencia he encontrado poco espacio para cambiar los procesos arquitectónicos dentro de los sistemas en los que yo estudié. En cambio, saliéndome para participar en temas de justicia climática, he encontrado que mi carrera en la arquitectura sí me ha preparado para poder tener habilidades transferibles y tener un impacto mucho más grande fuera de la arquitectura. Cuando pensamos en las viviendas, los arquitectos solo diseñan 2% de las viviendas del mundo. Entonces, ¿a quién realmente estamos ayudando? Podemos hacer nuestros proyectos circulares y la verdad es que si quieres hacer arquitectura, adelante, hay proyectos de lujo en Dubái y por todo donde hay dinero y interés para crear este tipo de proyecto de lujo sin considerar sus impactos. Y si quieres hacer arquitectura sostenible, la circularidad es una solución buenísima, que tendremos también buenísimos ejemplos hoy. Pero para realmente participar en los temas que estamos viendo ahora de justicia climática, va a requerir salirnos un poco de la profesión. Quiero terminar con este diagrama que no lo he traducido, pero bueno, la idea se entiende y es un ejercicio para pensar en cómo nosotros podemos impactar a los sistemas a los que pertenecemos. Y las 3 preguntas son: primero, ¿qué es lo que te trae alegría? Segundo, ¿cuál es el trabajo que se tiene que cumplir? Y tercero, ¿qué es lo que haces bien? Y ahí alguna combinación de esas 3 cosas es donde tu acción puede realmente crear un cambio. Y muchas gracias. Muchas gracias, Valentín. Bueno, solo como comentario, luego si tenemos tiempo podemos hablar un poquito más entre todos, pero a Valentín es alguien a quien admiramos, ¿no? Porque le conocimos como en Suiza, ¿no? Como aprendiendo arquitectura, ¿no? De una manera como de la más pura posible, ¿no? Como aprendiendo, bueno, si conocéis Mendrisio, ¿no? Los que veis la charla, entenderéis lo que hablo, ¿no? Y realmente con ese cambio, ¿no? Que en la carrera de Valentín, ¿no? Que todavía está como en esa transformación, pero que surgió como de esa preocupación por la emergencia climática y siempre hablar con él siempre nos parecía como muy inspirador en la manera en que él nos mostraba que como arquitecto se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Que solo diseñar arquitectura, sino también como que esas capacidades que aprendes durante la carrera las puedes aplicar a luchar por otras cosas, ¿no? Y
Y también algo, Gabriela, que decíamos muchos nuestros estudiantes, es que esto del clima al final es algo que van a tener que enfrentarse nosotros seguro, pero ellos sin ningún lugar a duda, porque son la generación que va a salir ahora y va a estar trabajando 40 años o 50 años, ¿no? Y entonces es de una manera como inevitable, ¿no? Y por eso Valentín, como para mí siempre ha sido como una especie de ejemplo, ¿no? Y alguien como muy inspirador en que realmente debemos cambiar las cosas y como él dice, hay que cambiar a nivel individual, pero hay que cambiar como también a nivel sistémico, ¿no? Como convencer a esas grandes empresas. Muchísimas Creo que gracias. es interesante cuando podamos hacer el cruce entre todos y todas los que vamos a plantear los temas hoy, pero solamente acotar y complementar lo que tú dices, es bueno para todos y todas que vean cómo la disciplina se puede ir desdibujando y cómo puede mutar, y gracias, Valentín, por estar con nosotros. Gracias. Vale, pues, entonces ahora vamos a tener la charla de Cristina Fernández. Ahora sí que tengo el currículum, si lo consigo abrir. Va a dar la charla a niveles de circularidad en el entorno construido. Cristina Fernández es una arquitecta española con máster por la ETSAM, centrada en diseño, desarrollo y gestión de proyectos internacionales, enfocada en la innovación y sostenibilidad y la investigación aplicada al desarrollo de proyectos urbanos y arquitectónicos. Ha trabajado en estudios muy grandes como Herzog de Meuron, Dieren and Dinner, Estudio Lamela o Álvaro Siza en proyectos en Suiza, Madrid y bueno, por todo el mundo. Y desde hace unos años también, de alguna manera, y también por eso me interesaba mucho traerte hoy, Cristina, también has cambiado como tu perfil recientemente, más o menos, ¿no? Llevas unos años ya como interesándote por la economía circular, has hecho como, has pasado por la Fundación Ellen MacArthur, por la Universidad de Delft, ¿no? Como realmente instituciones pioneras en este tema, y eres miembro de ASA, Asociación Española de Sostenibilidad y Arquitectura, y partes conferencias y trabajas con instituciones en este campo. Y, por ejemplo, para nosotros, cuando nos surgió la posibilidad de participar en este concurso del pabellón, te preguntamos si querías formar parte como consultora de circularidad, porque pensamos que era como muy interesante como con un entusiasmo como desbordante, ¿no? Y al final lo ganamos y hicimos ese ejercicio y yo creo que a todos nos ha servido como de acicate para continuar. Así que nada, te dejo y con tu charla y nada, que la disfrutéis. Muchas gracias. Juan, bueno, voy a compartir pantalla. ¿Estáis viendo ya la conferencia? O sea, sí. La página, sí, vale. Sí. Bueno, pues como comentaba Juan, yo también tengo, digamos, un recorrido un poco parecido en el sentido como Valentín, que venimos del mundo de la arquitectura y recientemente hemos sido más conscientes al final de que en mi caso, mi interés es seguir aplicando el tema de la sostenibilidad y la circularidad y ver cómo todas esas estrategias que son globales, como explicaba Valentín, y que podemos aplicar desde lo que llevamos, en lo que comemos y en lo que consumimos, cómo podemos también aplicarlo eso a la profesión, ¿no? Y yo es donde estoy intentando un poco investigar y sacar más conclusiones, intentar participar también lo más posible en desarrollo de prototipos o opciones para hacer diseño circular en el entorno construido y un poco en la arquitectura. Entonces, la charla que yo os quiero dar hoy es sobre cómo podemos aplicar estas estrategias generales y conceptos de circularidad, que voy a hablar un poco de esos conceptos generales, ¿no? Que es la economía lineal, circular, porque hablamos mucho de ello, pero un poco para ponerlo en contexto, cuándo se han definido, un poco de dónde surgen, y luego voy a hablar un poco de algunas estrategias en las que voy a poner ejemplos de cómo se puede aplicar eso en diferentes niveles del entorno construido, es decir, a nivel de materiales, a nivel de edificios, a nivel urbano, cómo podemos, esas estrategias que se pueden aplicar igual al diseño de nuestra ropa o a cómo hacemos la cadena alimentaria, cómo podemos aplicarlo también un poco en la profesión nosotros. Entonces, bueno, pues por un lado, lo primero, un poco hablar, como ha estado hablando Valentín, hizo ayer también un poco Blanca cuando habló de la historia de la ventana, del impacto que tenemos. Y el impacto que tenemos un poco en el sector en el que estamos trabajando o un poco los estudiantes de arquitectura van a trabajar en un futuro, ¿no?
realmente ahora estamos en esta situación de emergencia de cambio climático que ha descrito Valentín. Por otro lado, tenemos una escasez de recursos brutal. Se está viendo que están subiendo los precios y hay ya la cadena de suministro, hay materias que no puede hacer llegar ya porque o son escasas o son excesivamente demandadas. Entonces, todas estas situaciones nos están dando... Ya no podemos evitar ver que qué hacemos con los materiales y qué hacemos con la energía tiene un impacto brutal, no solo en el futuro, sino ahora, como comentaba Valentín. Entonces, ayer también un poco resumía Blanca y yo también traigo estas cifras, el impacto que tiene el sector de la construcción es brutal. Es decir, a nivel europeo, y ya ayer hablaba un poco Blanca, a nivel global, consumimos el 40% de la energía. Producimos el 35% de los gases de efecto invernadero, consumimos el 50% de los recursos y el 30% del agua. Es decir, cómo hacemos las cosas en este sector influye un montón a nivel global. Y por lo tanto, nosotros tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Entonces, bueno, un poco hablando de lo que es el concepto, digamos, el concepto de economía lineal, esta economía en la que un poco estamos ahora, digamos, en general, en la que extraemos sin plantearnos más productos, materias primas, producimos materiales productos y componentes, los usamos y luego los desechamos. Y sin pensar en las consecuencias. Y ahora estamos viendo esos efectos. Entonces, bueno, el concepto de economía circular, por un poco acotar también este término, lo que habla es de alguna manera, cerrar los círculos para intentar lo más posible seguir extrayendo materiales del planeta, intentar un poco los que ya tenemos en fabricación o en uso, seguir usándolos en círculos cerrados para evitar también su desecho. Entonces, bueno, este concepto de la economía circular es algo que ya viene desde los años 60, 70, estos conceptos, como previamente los temas de sostenibilidad, el tema de circularidad, sobre todo en los 70 empezaron pues con los conceptos cradle to cradle de Braungart y Donut. Luego también la economía del rendimiento de Walter Style, empezaron con estos conceptos de circularidad, de optimizar recursos, de reutilizar, y luego se extendieron más en los años 90. Y ahora, bueno, ahora la Fundación Ellen MacArthur es una fundación que está intentando promover también de una manera con más influencia, yo creo también en grandes empresas y un poco a nivel global, en que se aplique este concepto de economía circular en las empresas. Entonces, ellos basan la economía circular en tres conceptos. Por un lado, evitar el impacto, es decir, evitar los residuos y la contaminación lo más posible. Por otro lado, mantener los materiales y los productos en uso, es decir, mantener el valor de las cosas que tenemos, que no tengan de repente, cueste mucho producirlas y alcanzar su valor máximo, tardemos nada en usarlas y de repente cueste un montón también desecharlas. Es decir, lo que tenemos que hacer es que el valor máximo se mantenga, es decir, que el valor de las cosas no se pierda rápidamente. Y luego, por último, también otro de los puntales, digamos, es la regeneración de los ecosistemas naturales. Es decir, que no solo intentemos hacer menos daño, sino que intentemos diseñar de una manera que lo que hacemos sea regenerativo, es decir, que genere beneficios. Y al final la influencia es intentar replicar en nuestros diseños, ya sea a nivel agrícola, a nivel de textil, a nivel de diseño industrial, a nivel de arquitectura, que intentemos replicar un poco el modo en el que actúa la naturaleza, que es totalmente circular y regenerativo. Es decir, un árbol, cuando se caen sus hojas, esos recursos son el abono con el que luego se va a nutrir y van a generar nuevas hojas. De alguna manera, los desechos no se pierden, se transforman y se incluyen en el ciclo. Entonces, tenemos que empezar a diseñar con esta idea en mente un poco en todos los sectores. Y de esa forma también llegaremos a no solo no generar tanto impacto, sino buscar maneras de intentar generar beneficios.
Entonces, bueno, la Fundación Ellen MacArthur, en este logo que podéis ver aquí, habla también de 3 niveles, digamos. El exterior es como el planeta o el medio ambiente, el intermedio es la parte social y el interior es la parte económica. Es decir, el concepto que tiene la institución es que, y la economía circular, es que no solo hablamos de un tema de sostenibilidad y ecología, sino que hablamos también de un tema social que tiene que tener beneficios sociales y tiene que aportar a la sociedad, y ahí es donde un poco aparece esta vinculación con el activismo del que hablaba Valentín, y un tema económico, es decir, que tenemos que buscar que esto sea sostenible económicamente y que económicamente el utilizar recursos obsoletos nos puede dar dinero, porque normalmente extraer productos cuesta muchísimo. Entonces, esta manera de diseñar económicamente puede darnos también beneficios. O sea, no solo será un tema que nos penalice económicamente, sino que nos puede beneficiar reutilizar las cosas. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es hablar de varias estrategias que plantea también la institución Circular Economy, el marco Disrupt, en el que aplica diferentes estrategias en las que se puede aplicar el diseño con economía circular. Entonces, yo voy a hablar de estas diferentes estrategias aplicados a ejemplos del entorno construido. Y lo he aproximado desde un punto de vista de diferentes escalas, ¿no? La escala de material, la escala de edificio y la escala de ciudad. Entonces, bueno, empezamos por los materiales o productos. Al final, como dice aquí en esta cita Thomas Rau, el desperdicio es un material sin identidad. En realidad no podemos quitar valor, tenemos que evitar que haya elementos que pierdan su valor y de alguna manera se conviertan en desechos. Entonces, bueno, también un poco hablar a nivel también un poco conceptual de los materiales. La Fundación Ellen MacArthur también define este diagrama de la mariposa o butterfly, donde para entender cómo podemos plantear estas estrategias circulares divide 2 ciclos, digamos, de recuperación de materiales. Por un lado está el ciclo biológico, donde estarían los materiales regenerativos de base biológica renovables, y luego por el otro lado el ciclo técnico, que sería la parte azul, que son los materiales finitos. Entonces, cuando utilizamos estos materiales tenemos que intentar, por eso, separarlos para poder el material biológico devolverlo a la naturaleza en manera pues de abonos, digamos, de una manera regenerativa en la agricultura sobre todo, o incluso en otras disciplinas. Y luego los materiales, que son los materiales finitos, también intentar separarlos de manera que de alguna forma no los desechemos, sino que cerremos los círculos y utilicemos estrategias en las que podamos incluirlos de nuevo en la cadena de valor. Entonces, ayer hablaba Blanca también con el tema de la ventana. A veces en el tema de la circularidad se confunde un poco el concepto de reciclaje con lo que aporta más valor. Y realmente el reciclaje tendría que ser como una de las últimas opciones a considerar. Antes quizás estaría la reutilización, como contaba ayer Blanca, antes estaría la reparación y mantener y alargar el uso de los elementos o las cosas que usamos, y antes incluso también estaría lo que se llaman las economías colaborativas, es decir, compartir las cosas, un mismo producto que le sirva a varios usuarios. Es decir, hay muchas estrategias que aquí se pueden ver en círculos, y los círculos más pequeños serían los que consumen menos energía, utilizan menos transporte, impactan menos en el medio ambiente. El círculo mayor sería el del reciclaje, porque ahí ya hay un proceso de reelaboración, de transporte. Por lo tanto, hay muchas estrategias antes del reciclaje que podemos y debemos intentar considerar cuando diseñamos circularmente. Bueno, luego mencionar simplemente también a nivel de materiales, hay algunos certificados que empieza a haber, porque al final también todo lo que usamos pues tiene normativas, tiene certificaciones, tiene que meterse en un mercado en el que si no está aprobado no se puede comercializar. Entonces, lo que empieza a haber ya son certificaciones o, digamos, normativas que empiezan a incluir conceptos circulares
digamos, en su desarrollo. Muchas de ellas no son obligatorias, pero acabarán siendo obligatorias, como son ahora mismo muchos temas energéticos en las normativas de los países. Entonces, bueno, simplemente mencionar a nivel de material la certificación Cradle to Cradle, que incluye conceptos de economía circular. Entonces, bueno, voy a hablar de algunos ejemplos, por ejemplo, el de utilizar los residuos como recurso. Es decir, innovar con los materiales utilizando elementos que serían un desecho, pero que los volvemos a meter en el círculo y hacemos con ellos materiales que incluso a veces superan el valor, ¿no? Entonces, algunos ejemplos podría ser a nivel biológico. Pues ahí, por ejemplo, ARUP tiene documentos donde han estudiado diferentes maneras de usar el micelum, estos hongos, para reutilizarlos en ladrillos. También tienen algunos paneles donde se utilizan algas. Hay muchos también componentes de aislamiento térmico que usan residuos que vienen de fibras naturales. Entonces, realmente ahí tenemos un gran potencial y, sobre todo, muy vinculado en las ciudades al tema de la agricultura. Podríamos hacer círculos o ciclos en ciudades donde residuos que provienen de todo lo que consumimos podrían llegar a generar productos que podrían convertirse en textiles o en elementos para la construcción. Entonces, otro ejemplo ya, pues digamos, de elementos más bien del ciclo técnico que hablábamos sería, por ejemplo, Stone Cycling. Es una empresa que está desarrollando ladrillos hechos con un 60% de material de desecho de demolición y están investigando para llegar a un 100%. Ahora mismo cumplen la normativa y lo que están convirtiendo es el desecho de las obras, que habría que evitarlo, pero actualmente el que hay, poder hacer y que nos podamos plantear los arquitectos, diseñar con estos materiales que provienen de residuos. Es decir, de alguna manera poner en valor y aumentar el valor de desechos. Otra estrategia sería la colaboración. Como hablaba Valentín, al final las estrategias circulares y las estrategias un poco para luchar con el cambio climático tienen que ser globales, colaborativas, asociativas, porque de alguna manera individual muchas veces el impacto se pierde o no funciona o no llega lejos. Entonces, fomentar también, ahora hay muchas asociaciones o plataformas que están vinculando el desarrollo de innovación, están haciendo colaboración, co-creación y codiseño, y de alguna manera fomentando estas estrategias circulares. Por un lado, difundiéndolas, por otro lado, poniendo fondos para desarrollarlas y también trabajando en conjunto diferentes ciudades, países o gente con diferente conocimiento para obtener mayores beneficios. Entonces, bueno, Good for Bauhaus, por ejemplo, es una plataforma que está promoviendo la Unión Europea también para el desarrollo de la construcción en madera y un poco saber los inconvenientes, las ventajas y el impacto que esto puede tener. Otro ejemplo, también otra estrategia que podemos aplicar en esta escala es los nuevos modelos de negocio. Pues como estábamos hablando, el tema de la economía colaborativa. De alguna forma, ¿cómo podemos empezar a usar, en vez de los productos en sí, a usar servicios? De esta manera los productos los podremos compartir. Por ejemplo, hay un ejemplo que traigo aquí, que es la compañía Philips, trabajando con Raw Architects, empezaron a desarrollar lo que es el pagar por lux, es decir, usar el diseño de iluminación en los edificios como un servicio. Se alquila, digamos, los productos a la compañía y cuando se deja de usar ese edificio o se renueva, esos edificios se vuelven, o sea, esos productos se vuelven y se tiene un mantenimiento y de alguna manera no se desechan, sino que se reutilizan. Entonces, al final, las empresas y los usuarios colaboran de una manera en la que los mismos productos se pueden usar primero en una oficina, quizá luego en un restaurante, y de alguna manera la compañía se hace cargo del producto. La compañía va teniendo usuarios, pero
no se desvincula del desecho que será luego esa iluminación, sino que ellos van, digamos, haciéndose cargo de ese producto y tienen que ver el impacto que tendrá o luego cómo lo reincorporan de nuevo para reconvertir las piezas o volver a usar esos productos con nuevos, digamos, clientes. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que ya se está usando o ya funciona así. El aeropuerto de Ámsterdam ya tiene, digamos, esta manera de trabajar de pagar por el servicio, no por el producto. Entonces, bueno, si saltamos de escala y nos vamos ya a la escala de los edificios, pues como comentaba ayer Blanca, podemos considerar que los edificios en un futuro podrían considerarse como bancos de materiales, es decir, un edificio no sería un desecho o algo a demoler, sino algo de donde podamos extraer cosas de valor. Y por lo tanto tenemos que tener estrategias para empezar a recuperar cosas, como está haciendo Circular, como nos comentaba ayer Blanca, pero también nosotros para empezar a diseñar de manera en la que en un futuro lo que nosotros diseñemos ahora se pueda recuperar, porque lo hemos diseñado con eso en mente. Entonces, bueno, por un lado, hablando a nivel de edificios, tenemos que considerar un poco el ciclo de vida global del edificio. Por un lado, tenemos la fase de, como en los productos, ¿no? La fase de producción de todos los materiales, la fase de construcción y la fase de uso del edificio. Y por último, la fase de demolición o de, digamos, desmantelamiento. Entonces, aquí en este gráfico podemos ver que a nivel de efectos de impacto de gases de efecto invernadero, las dos fases que tienen más impacto en el ciclo de vida de un edificio son la fase de producción de materiales y la fase de uso. Ahora realmente toda la aproximación, mucha de la aproximación a la sostenibilidad está centrada en la energía y la fase de uso del edificio, ¿no? Que sean edificios energéticamente sostenibles, cero emisiones, cómo es el consumo de los edificios. Pero, ¿qué pasa con toda esa parte de toda la energía o todos los materiales o todo el transporte que se usa para producir esos materiales? Al final, ¿cómo hagamos los edificios? ¿De qué materiales? ¿De dónde se saquen? ¿A qué distancia? Influye tanto más que durante el uso del edificio. Entonces, tenemos que empezar a tener métricas y ya se habla pues, digamos, ver el impacto del carbono embebido en los diseños de toda esa fase inicial, cómo impacta, para que diseñemos minimizando no solo durante el uso del edificio, sino también minimizando los materiales, el impacto que tienen los materiales con los que diseñamos. Entonces, solo por mencionar, también empieza a haber certificaciones, pues existen algunas como BREEAM, LEED, estas certificaciones que hablan de sostenibilidad, pero están empezando a incluir también todos estos temas de circularidad y de impacto de los materiales. Y una de ellas, por ejemplo, es Levels a nivel europeo, que está empezando también a incluir todos estos temas en un poco sus mediciones y las consideraciones para un poco definir lo que es un edificio circular o más sostenible. Entonces, en la manera en la que, una de las estrategias en la que podemos un poco diseñar con una visión o con circular es, podemos sacarle partido también un poco a todo lo que es el tema de la tecnología digital. Por un lado, ayer hablaba también Juan de cómo la reutilización de materiales se ha hecho toda la vida, es decir, digamos, las ruinas romanas, los ladrillos de las ruinas romanas se utilizaban luego para diseñar las iglesias medievales. Ya nos explicó ayer Juan y nos estuvimos viendo cómo toda esa reutilización pues en la mezquita de Córdoba está hecha a lo largo de años reutilizando un poco los materiales que había en la zona y que históricamente se iban usando esos recursos. Entonces, hoy en día tenemos herramientas para hacer lo mismo de una manera también mucho más exponencial. Y tenemos, por ejemplo, las herramientas digitales para poder tener trazabilidad de lo que usamos y poder saber cómo poder volver a disponer de ello en nuevos diseños en el futuro. Entonces, digamos que ahora, para poder recuperar los materiales con los que usamos los edificios que estamos diseñando ahora, se están empezando a desarrollar bases de datos donde aparecen un poco estos gemelos digitales, donde
no solo tenemos un control de diseño de los edificios, sino también un control de los materiales que usamos en ellos, del valor que tienen, de cuál es su tanto por ciento de circularidad, es decir, de potencial vuelta al mercado. Y eso para un cliente también puede ser un punto de valor. Es decir, yo tengo un edificio que tiene este potencial de que yo luego esos materiales los vuelva a meter en el mercado. Eso se puede convertir en algo que le dé también valor al edificio. Entonces, bueno, aquí vemos cómo hay ya, como por ejemplo la base de datos Madaster, hay otras muchos que de alguna manera empiezan a hacer modelos en los que se ponen en contacto los diseñadores, un poco los constructores y también lo que son los promotores. Y de esa manera pueden llegar a saber los materiales que se usan, el impacto que tienen, pero también cómo se pueden volver a reutilizar en el mercado. Entonces, para eso también tenemos que diseñar de una manera, que también comentaba un poco ayer Blanca, en el que se diseñe para poder desmontar en un futuro, ¿no? Diseñar para el futuro. Entonces, bueno, eso es algo que tampoco es novedoso, son estrategias que, bueno, hay, digamos, templos o construcciones en Japón que son totalmente desmontables, o sea, granjas que se usaban y se hacían con estructuras de madera totalmente artesanales que no usaban ni un clavo y directamente eran como se ensamblaban y se desensamblaban y se volvían a colocar en otro sitio. Entonces, estas estrategias se han usado también a lo largo de la historia, ¿no? El volver a poner edificaciones de un sitio a otro. Pero bueno, al final nosotros podemos incorporarlas en nuestra manera de diseñar las cosas. Por un lado, promoviendo que sean quizá juntas secas, que no el hormigón en ese sentido es, pues como contaba ayer Blanca, es muy difícil sacar una ventana si las conexiones están, digamos, con una conexión en hormigón embebida. Pues a lo mejor tenemos que diseñar de una forma en la que sea más como un mecano, pues todo el tema de la industrialización, la modularización, son estrategias que ayudan un poco a estos conceptos. También nos dan maneras muy flexibles de diseñar y de poder adaptar los edificios. Lo que ahora es una vivienda, en un futuro puede ser una oficina o luego puede ser una tienda. Cuando más flexibles hagamos los espacios, más fácil será reutilizarlos y de alguna manera no tener que demolerlos y volver a construir algo más fácilmente adaptable a otro uso. Entonces, toda esta flexibilidad, digamos que debemos empezar a incorporarla de una manera como más extendida en los diseños. Entonces, bueno, aquí este también es un ejemplo del Circular Building, es también un pabellón pues con materiales reutilizables, que se trazaban los datos, con flexibilidad para redistribuir los espacios, totalmente desmontable y bueno, pues un poco al final es como esa manera en la que se pueden llegar a diseñar las cosas para que su potencial de reutilización sea mayor. Y luego a nivel también más de estrategias que pues alargar la vida útil, que es algo que podemos usar a nivel de lo que consumimos, ya sea tecnología, ya sea ropa, ya sea muebles, todo lo que usamos son cosas que estamos constantemente planteándonos cómo poder alargar el uso, tener derecho a reparar las cosas y no directamente tirar y tener que volver a comprar o tener derecho a actualizar los softwares y que no la tecnología se nos quede obsoleta, ¿no? Todo esto en el diseño circular es algo que se puede aplicar también en la arquitectura, al final fomentando que rehabilitemos en vez de demoler, que reutilicemos infraestructuras obsoletas para otros usos, en vez de ir a directamente dejarlas sin uso, que es lo que se ha hecho o se suele hacer. Entonces, bueno, aquí traigo dos ejemplos, que son el proyecto Future E y el Gran Parc de Burdeos, que ganó el premio Mies recientemente, de estrategias a nivel urbano, a nivel de edificio, donde
se plantea reutilizar los edificios, y no solo por un tema de sostenibilidad, sino aquí también quiero incidir en un tema económico y en un tema social, un poco vinculándolo también con lo que comentaba Valentín antes. El proyecto Future viene de una empresa energética que lo que está haciendo es sus antiguas centrales de carbón, ponerlas a disposición para poder reutilizarlas en nuevas, digamos, nuevos empresas, y haciendo concursos para los que se le dé una nueva utilización a esas infraestructuras que sigan reactivando la zona, porque al final estaban muchas veces en zonas donde la mayor parte de la masa laboral en torno a esas centrales trabajaban allí. Entonces, si esas centrales se cierran porque ya las centrales térmicas no se pueden seguir operando, se quedan con un montón de trabajadores sin empleo y con el motor de la economía en esas zonas totalmente paralizado. Entonces, ahora lo que se están intentando hacer es reactivar esas infraestructuras con otros usos. En Italia algunas se han hecho pues, como un campus de investigación para temas agroalimentarios, se está haciendo también un tema de, a lo mejor, de renovación de temas de baterías o de temas de palas eólicas, digamos, empresas que puedan tener un enfoque diferente, que puedan dar trabajo a toda el área y seguir reactivando, digamos, la cultura y el entorno social de esas zonas. Y luego el Gran Parque de Burdeos, que es este proyecto de la Catón y Basal, que rehabilitaron 3 edificios de vivienda social en las afueras de Burdeos. Realmente ellos convencieron al ayuntamiento para realizar este proyecto de rehabilitación de las viviendas, no por un tema de sostenibilidad, sino por un tema económico. Se aproximaron al ayuntamiento sabiendo que iban a derribar 3 edificios en las afueras de la ciudad porque estaban obsoletos, no cumplían digamos, la normativa que se necesitaba a nivel de energía, a nivel de clima, digamos, de estándares de las fachadas y de climatización de los espacios interiores, no tenían ascensores ni cumplían accesibilidad y estaban muy, digamos, un poco deteriorados los edificios. Entonces, la idea era demolerlos y plantear nuevas edificaciones. Por lo tanto, también todas las familias que vivían en esos edificios iban a tener que temporalmente mudarse a otro sitio hasta que estuviesen listos los nuevos edificios. Entonces, la Catón y Basal, con la estrategia que ellos llevan aplicando muchos años, fueron al ayuntamiento y les plantearon un estudio de viabilidad económico diciéndoles, mirad, añadiendo ascensores, añadiendo una doble fachada, conseguimos el equipamiento, digamos, las necesidades térmicas, le damos tantos metros cuadrados más a cada usuario, es decir, ampliamos la calidad de la vivienda y esto cuesta como muchísimo menos de la mitad de lo que hubiese costado rehacer los edificios. Y el ayuntamiento dijo, pues sí, vamos a renovar de esta manera los edificios. De esa forma vemos que es que estas estrategias de reutilización o de alargar la vida útil de los edificios económicamente son más viables, en este caso se vio, y socialmente tienen menos perjuicio, porque en este caso se evitó tener que sacar a familias enteras de sus lugares de residencia, tenerlos que dar una residencia temporal y que luego tuviesen que volver a su barrio y sin tener que moverse de su barrio, y además se planteó una obra que los mantenía en el edificio mientras que se hacía toda esa rehabilitación de la fachada exterior, consiguieron, digamos, llegar a unos índices muy buenos de habitabilidad y mejorar esas edificaciones. Entonces, bueno, es una manera en la que se ve que el diseño de verdad puede influir un montón en cómo nos aproximamos al fin de vida de las cosas. Y luego, por último, me gustaría mencionar también un poco la escala superior, aunque estamos viendo aquí un poco como pequeñas pinceladas desde cosas a nivel material, pero también me gustaría un poco hablar a nivel urbano, que al final es uno de los mayores impactos también globalmente. Al final, como podemos leer en esta cita de Yangel,
una suma de edificios sostenibles no da una ciudad sostenible, porque al final lo que tenemos que ver es no solo diseñar los edificios de una manera que tengan el menor impacto posible, sino al final también diseñar y saber cómo funcionan las infraestructuras intermedias, cómo impactan en los ecosistemas en los que están, cómo son las zonas verdes en las que están estas edificaciones o estas nuevas urbanizaciones y cómo se relacionan con los recursos, es decir, qué pasa con el agua, cómo es la energía de esos barrios. Entonces, todo eso también los urbanistas son los que diseñan estos nuevos desarrollos y tienen que tener una visión circular también en mente para hacer el nuevo urbanismo. Entonces, bueno, traigo también aquí un ejemplo de cómo a nivel de barrio, a nivel urbanístico, a nivel de ciudad, se pueden priorizar también los recursos regenerativos y cómo se debe intentar que todos los recursos de los barrios sean lo más locales posibles, sean renovables, reutilicen y cómo los círculos o los circuitos de residuos, de agua y cómo impacta en el medio ambiente tienen que estar diseñados, pensados y de alguna manera coordinados en los ayuntamientos entre diseñadores y un poco las municipalidades. Entonces, bueno, aquí también traigo el ejemplo de Circular Buiksloterham, que es un barrio en las afueras también de Ámsterdam, un antiguo barrio industrial que se está diseñando, las nuevas ampliaciones del barrio se están diseñando con criterios de circularidad. Entonces, la energía se está buscando que toda sea de fuentes renovables y localizada en una producción cercana. Que tenga un círculo cerrado de cero residuos, es decir, que toda la recolecta de residuos que se haga en el barrio de alguna manera se reutilicen y se vuelvan a usar también en ese círculo, digamos, de cercanía. Y luego también que cómo impacta el uso del agua y de los recursos naturales y el diseño regenerativo de todos esos espacios verdes y cómo un poco todas las aguas se reutilizan también. Entonces, bueno, simplemente decir que no tenemos que olvidar estos espacios intersticiales que al final son los que tienen tanto o mayor impacto que lo que son las edificaciones en sí. Y que, como bueno, un poco he explicado un poco a lo largo de todas estas diferentes escalas y estas diferentes estrategias con ejemplos, lo que tenemos que intentar hacer, yo creo que los diseñadores o a partir de ahora es pensar de una manera intentando ver no solo el menor impacto, sino cómo de alguna manera podemos con nuestro diseño, como un poco hemos visto, por ejemplo, en el ejemplo de la Catoni Basal, crear un impacto positivo y no solo minimizar el impacto. En ese caso no solo no hacen una nueva edificación, sino que sobre una antigua la han mejorado, han dado mayor calidad de vida a los habitantes de ese edificio, han hecho que el ayuntamiento se gaste menos dinero y encima, como no han construido 3 edificios nuevos, han generado muchísimo menos impacto también a nivel digamos, de sostenibilidad en el planeta. Entonces, bueno, pues simplemente he querido dar unas pocas pinceladas de estrategias que podemos usar y cómo es algo que podemos aplicar en diferentes sectores, pero en el nuestro tenemos un montón de oportunidades donde podemos diseñar con esta un poco aproximación circular en mente. Muchas gracias, Cristina. Y un poco lo mismo que decía un poco con Valentín, ¿no? Como que nos conocimos como haciendo arquitectos, ¿no? Herzog de Meuro, ¿no? Y como ese interés y esa también de alguna manera preocupación y actitud diferente en respuesta como a una situación así como la que estamos afrontando, ¿no? Como que ha ido cambiando tu paradigma y de cara como un poco a nuestro taller, ¿no? Que yo sé que hay unos alumnos ahora viéndolo, pero espero que lo vean todos, les obligaremos a ello, ¿no, Gabriela? Como que también intenten que entiendan que desde tu formación como arquitecto, y lo has dicho tú antes también, no tenemos que quedarnos solo como en intentar construir edificios, ¿no? Que se nos pueden hacer un montón de cosas en un montón de campos diferentes, ¿no? Y al final
tiene que llevarte un poco como tu interés a resolver lo que tú piensas que deberías estar resolviendo, ¿no? Y esperamos como que esa conciencia como que les llegue a ellos, ¿no? Que, como hemos dicho antes, son el futuro, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Gabriela, no sé si quieres decir algo, si no, introduzco a Mariano o Mechi, o si quieres los introduces tú. No, dale, introdúcelo tú. Solo comentar que es interesante cómo se va moviendo la conversación, porque creo que Marian y Mechi van a mostrar una beta desde otro lugar y que tiene también que ver con toda esta conciencia de los materiales, la reutilización, etcétera, y después de eso podemos abrir la conversación. Muchas gracias. Perfecto. Pues nada, ahora le toca a Docena. Es un estudio que trabaja con plataforma desde el suprarreciclaje, desde Valparaíso, Chile. Nace en 2004 en Buenos Aires y lo forman Mechi Martínez y Mariano Breccia. Su trabajo toma múltiples formatos, desde el diseño de vestuario y objetos hasta el desarrollo de workshops y talleres, así como instalaciones ambientales y artísticas y producciones transmediales, donde buscan generar experiencias que respondan a proyectos integrales que vinculen el reciclaje material con el espiritual. Sus ejes de trabajo son el suprarreciclaje, la colaboración y la comunidad. Así que nada, os dejo con ellos y muchas gracias también por venir hoy. Hola, gracias Juan, gracias Gabriela por la invitación, gracias por Valentín, nos encantó tu presentación, y Cristina. Hace muchos años que venimos hablando de esto, como del 2010, y una cosa que coincide con cada presentación o cada charla que damos es que tanto nosotros como todo el público que asiste a las charlas está vestido. Generalmente nadie está desnudo en este tipo de cosas, y justamente vamos a hablar de ropa. Entonces es muy interesante tomar conciencia de lo relevante que es la ropa, ¿no? Que tan banalizada está por la industria de la moda. Voy a compartir pantalla. No conocía el logo de la Fundación Helen MacArthur, y me recordó mucho a esta teoría de las 5 pieles de Friedrich Hundenwasser, ¿no? Que hablaba de que un humano, para ser consciente o para ser realizado, primero tiene que atender las necesidades de su epidermis, ¿no? De su cuerpo, cómo se alimenta y con la conciencia que se alimenta. Después tiene que ser capaz de producir de manera consciente su ropa. También construir sus casas de manera consciente. Esto lo dijo en el año, creo que 30 o 40, ¿no? Para que veamos el tiempo que estamos perdiendo, porque ya se veía que todo se iba al demonio en ese momento, ¿no? La cuarta piel es la identidad y la comunidad, cómo nos relacionamos con nosotros, y la quinta piel es cómo nos relacionamos con el planeta y con el medio ambiente, ¿no? Y un poco esto viene volviendo a la ropa, ¿no? Estas son algunas cifras del impacto que genera la industria de la moda hoy por hoy en el mundo, ¿no? En un mundo donde más de 750 millones de personas, que es como la población que vive en Europa, tiene problema de acceso al agua potable. Estamos gastando 10.000 litros de agua en hacer 1 kilo de algodón o hacer un jean, ¿no? Estas son las cifras, y abajo hay un reloj que un grupo de científicos no negacionistas instaló en Nueva York, que habla de que nos quedan tan solo 5 años para que el cambio sea reversible, ¿no? Mientras tanto, seguimos llenando de ropa el desierto. Esto es un poco el contexto donde trabajamos aquí en Chile, ¿no? Está el desierto de Atacama lleno de ropa que llega de todas partes del mundo para ser rescatada aquí. Chile es el primer consumidor e importador de ropa usada de Latinoamérica, ¿no? Y es el primer consumidor de fast fashion de Latinoamérica. Es muy importante entender el contexto, ¿no? Y entender el contexto que ese consumo está generando a través de los gases invernaderos que genera la industria de la moda, deshielo, ¿no? Que es importante entender que estos incendios intencionales que también hablaba Valentín también suceden para la deforestación y la plantación de algodón en el Amazonas, no solamente para la comida. Y después creo que lo invisible, que es como el plancton, que es fuente de equilibrio en el ecosistema marino, se está muriendo por el microplástico, comiendo microplástico, ¿no? Y esto es más terrible todavía, porque mientras hacemos todo esto, estamos esclavizando gente para que construya esta ropa, y nosotros mismos, los humanos, nos estamos llenando de plástico. Hoy, ahora. Como que es un momento vital para transformar la manera en que nos relacionamos con la ropa. Transformarla, no hay tiempo de cambiarla. Tenemos que transformar en una herramienta de generación nuestro vestuario. Y acá las R's que también hablaba Cristina, ¿no? Primero reusar, reparar, reducir, rechazar, salvo el domingo, reutilizar y por último reciclar. El reciclaje es un acto
que solamente debería ser cuando consumimos algo no de manera del todo consciente. El reciclar es el último acto, no es una palabra que debería estar en este momento del vestuario. Bueno, ahora les contamos un poco qué es el suprarreciclaje, ¿no? o el upcycling. Es una palabra que, para que tengan ustedes idea, cuando nosotros empezamos por el 2004, no se utilizaba ni se conocía acá en el tercer mundo. Es la manera de revalorizar un producto a través de su diseño, un material a través de su diseño. Y en esto trabajamos hace 18 años. Como les contaba antes Juan, somos un estudio de diseño que trabaja en proyectos de diseño y comunicación, con ejes en comunidad, arte y colaboración, ¿sí? Bueno, antes de pasarle la palabra a Mechi, contarles que estudié comunicación, pero sin duda la parte de mi vida que más me marcó para trabajar en lo que trabajo, ¿sí? Es haber sido director de un retail y tener la responsabilidad de casi 15 millones de prendas por semestre, ¿no? Si pensamos que vivimos en un país de 18 millones y que no trabajé en la empresa más grande, imagínense lo que debe ser las cifras y cantidades de empresas multinacionales. Y otro de los hechos que me marcó en mi vida fue que tuve la suerte de poder trabajar en un camión como ese recogiendo residuos y ser consciente de cómo como humanos manejamos nuestra basura. Sí. Sí. ¿Sigue para abajo? Sí. Bueno, yo soy Mechi, diseñadora, también, bueno, recicladora, pero suprarrecicladora ya. Partimos en el 2004, cuando partimos todavía no habíamos llegado a esta era de la comunicación y de la globalización. Estábamos todavía en la era de Piscis, ahora ya estamos como en este momento como reunidos en una computadora desde Valparaíso, Santiago, ¿no? México, España. Esto no pasaba ya en el 2004, o sea que tampoco la información de lo que estaba pasando en otros lados del mundo estaba en el lugar donde habitábamos. O sea, por lo tanto éramos bastante inconscientes de lo que estaba pasando, de las consecuencias de lo que hacíamos muchas veces, ¿no? Porque uno compra acá, pero por ahí se produce en otro lado, uno vive acá y quizás, o sea, no vemos la circularidad o sea, no tenemos el acceso a la circularidad real de lo que estamos teniendo a la mano. Y eso es algo que cambió, digamos, de aquel entonces a hoy, que ya pasaron 18 años. Pero bueno, sin embargo, tuvimos la oportunidad, nos vinimos a Chile como en el 2005, y por dos razones. Una, por este trabajo que Marian contaba, que se relaciona con el retail, y por otro lado, porque la ropa usada que llegaba a Chile era como en una abundancia inmensa, o sea que encontrábamos que venir para acá nos iba a hacer de nuestro proyecto, que se basaba en el upcycling y en trabajar a partir de la ropa usada y generar valor a través de eso. Acá podía desarrollarse mucho más fácilmente, porque podíamos elegir los materiales en las cantidades que queríamos y poder también exportar más fácil, porque también desde Chile, o sea, lo que hacíamos en ese momento no se entendía mucho en Sudamérica, y quizás sí se entendía más en Japón y los países donde empezamos a vender y a generar como vínculos más como estables. Y estos son los objetivos que nuestro proyecto trabaja, ¿no? Y teníamos como para poder ser consistentes con nuestro propósito, teníamos que ver la manera de que, más allá de construir ropa, que es una de las metodologías que utilizamos para trabajar, cómo deconstruíamos una marca, ¿no? Porque es muy difícil en un mercado de consumo como este y en una sociedad capitalista que una marca pueda crecer sin escalarse, ¿no? Y muchas veces escalarse en la producción pierde el eje de la circularidad. Entonces, lo que fuimos haciendo fue ir reconstruyendo la idea de una marca y ver cómo esa marca podía ofrecer otros productos y otros servicios que no necesariamente sean y estén basados en la producción. Entonces, empezamos a articular nuestro proyecto en nuestros 5 ejes. Por un lado, proyectos de moda regenerativa; por otro lado, proyectos de formación; por otro lado, proyectos de estrategia comunicacional; por otro lado, eventos;
y festivales que tengan que ver con la difusión de esta problemática, y por último, el arte, la ambientación artística que nos permitieron, siempre con el suprarreciclaje como eje, poder transitar una circularidad más consciente, ¿no? Entonces le vamos a mostrar de cada uno de estos ejes algunos proyectos para que ustedes entiendan de qué se trata. Bueno, para hablarle de moda regenerativa, primero contarles del Proyecto Puente. Chile, como sabrán, es uno de los países elegidos por mayor cantidad de migrantes de Sudamérica para llegar. Por el mismo desierto donde está ahora la ropa, pasan los migrantes cuando vienen de Haití, de Venezuela o de otros lugares caminando. Entonces nos surgió la inquietud de poder trabajar este proyecto comunitario, que es un programa de capacitación laboral para migrantes, donde buscamos, primero que nada, reconocer oficios que traigan, ¿no? Porque cuando migramos como migrantes, y alguno de ustedes también debe ser migrante, uno está en otro lugar, sabe que deja algo atrás, y la posibilidad de que haya una conexión con ese atrás también hace de esto mucho más amoroso, ¿sí? Otra manera de moda regenerativa es la manera que producimos, esto que les puede contar Meche ahora. Trabajamos a partir de ropa usada. Bueno, como ven ahí, se puede identificar muy fácilmente qué es lo que era antes, quizá en algunos casos no, pero casi siempre aprovechamos la prenda como su morfología, y a través de la deconstrucción y de la fusión también de diferentes prendas, logramos como nuevas prendas con un valor nuevo, o sea, renovado, y único, o sea, único porque el material que vamos como seleccionando es de la ropa usada, que viene de a una, o sea, como uno tiene que hacer un trabajo de selección para poder generar su producción. Empezamos a generar a partir del 2010, empezamos a generar diseños de código abierto, que empezamos a compartir también con toda la gente que ha pasado por el taller haciendo prácticas y residencias, y también en las oportunidades que vamos viajando y haciendo talleres. O sea, esto que contaba Marian, que uno de nuestros ejes es los workshops y la producción de eventos y de experiencias que vinculen el reciclaje. Ahí vamos compartiendo estos diseños de código abierto que partieron con el poncho, que es una tipología muy sudamericana, bueno, y también global, también en otras partes del mundo también es como un rectángulo finalmente, pero que logramos a través de la fusión de prendas, y ahí es donde también podemos rescatar como artesanías locales y ponchos que se van produciendo en las diferentes partes de Latinoamérica, fusionándolas con un vestir más cotidiano, que son chaquetas, ¿no? Como esta prenda fuimos compartiéndola en diferentes workshops y con gente, y se está replicando, o sea, se está tomando el diseño y haciendo propio, en verdad, se replica el modelo o la idea de la fusión, y se va haciendo propio en cada lugar donde se va tomando. Acá en las imágenes pueden ver una experiencia que hicimos online durante la pandemia con la organización de Uñacato, que trabaja con Open Arms, donde compartimos estos diseños con una comunidad de Dakar. Esta organización trabaja previniendo la migración, entonces tiene un centro de creación, y trabajamos por ellos online, y pudimos transmitir, sin manejar el dialecto senegalés, la información como para que ellos tengan esta herramienta de creación. Después, en cuanto a la formación, bueno, primero que nada, contarles que desde hace 10 años tenemos un programa de prácticas y residencias donde han pasado más de 300 chiques por nuestro taller, para compartir estos diseños, para compartir metodologías. Hay muchas marcas de upcycling hoy de Chile que han pasado por aquí, creo que ese es uno de nuestros propósitos. Y después, más allá de siempre compartir todo lo que es el upcycling, ¿no? Que tenemos muchos workshops donde compartimos esto, donde compartimos diseño, donde compartimos también la metodología de construcción que Mechi desarrolló durante estos años. Desarrollamos el año pasado con la agencia UNIT, para el mes de diseño, este workshop de colaboración. Creo que en estos 18 años, más allá de desarrollar todo lo que es upcycling, por lo interdisciplinario en este proyecto, fuimos desarrollando una metodología para colaborar.
y está compartida desde el año pasado a través de esta plataforma online. Perdón, me fui. Y el tercer ejemplo es la estrategia comunicacional. Este es un proyecto que empezó el año pasado, que hicimos en colaboración con Greenpeace y que hoy se han sumado otras organizaciones como la Universidad de Valparaíso, como The Oxygen Project, donde queremos con estos seres que creamos de manera híbrida transformar la manera que los humanos se relacionan con la ropa. Los transhumantes es una experiencia híbrida que mezcla realidad virtual, superreciclaje, diseño y código abierto, donde por un lado mostramos a través de una experiencia VR el impacto que genera en cada uno de los biomas la manera en que nos vestimos, y por otro lado mostramos alternativas y compartimos diseños de código abierto. Este proyecto ganó 2 premios en el último Festival Mediamorphosis, el New Image Award del Festival New Image de París, y el premio a Mejor Pitch por Mediamorphosis. En esta experiencia compartimos diseño. Este es un diseño de un mameluco que hizo Mechi, y que está compartido tanto de manera virtual como de manera física. ¿Querés? Estas experiencias, bueno, partió en Lollapalooza, el año que viene va a viajar, como dijo Mariana, a París, y es un poco como los talleres, es agregarle esta forma de poder experimentar en la realidad virtual lo que estamos hablando, ¿no? Como contar algo, pero en verdad, en vez de que lo contemos, que lo puedan ver en esta realidad virtual, ver también las soluciones en el vestir, como diseños de código abierto, invitar a que puedan sumar diseños de código abierto también a la plataforma, y mientras tanto, estas experiencias donde la gente puede estar materializándolos y ver que es simple, o sea, que se puede hacer y que está al alcance de todos. Hay mucha gente que pasa por estos talleres que no sabe coser y se va con la experiencia como mucho más cercana, ¿no? Como que quizás es como eso, es como acercar un poco el diseño a la gente y que se den cuenta de que vestir puede ser como autogestionado también, y que hay un gozo en eso, y hay como también como como una sensación final, como de poder realizar nuestra propia ropa y poder darle carácter también a nuestro vestir como una herramienta política y como una herramienta como de autoimpulsión, como nos autoimpulsamos, ¿no? Como no estamos dependiendo, la moda no viene siempre de afuera, sino que también podemos ser como protagonistas. Con esta campaña que realizamos con Greenpeace, logramos que Greenpeace, Fashion Revolution y otras organizaciones trabajen juntas, ¿sí? en la difusión de este mensaje. Y número 4, los eventos y los festivales donde compartimos desde charlas con speaker o prácticas de otros creadores de Latinoamérica. Por un lado está, como ejemplo, el Foro Latinoamericano de Suprarrecicladores, que fue también durante la pandemia, un encuentro online donde juntamos a 10 proyectos destacados de Latinoamérica que trabajan en el superreciclaje de distintas maneras, y después el Festival Circular, que es un festival que hicimos también un poquito antes de la pandemia aquí en Valparaíso, donde compartimos metodologías de superreciclaje, opciones de cómo vestir más consciente, y también varios emprendedores que compartieron sus experiencias. Y charlas y música y todo eso en la calle, ¿no? O sea, mucho más, no ya un festival como Lollapalooza, que es como pago, sino como algo donde la gente misma del barrio podía como tener la opción de ver opciones, o sea, es como poder mostrar que hay opciones ahí, en la calle. Eso fue Y por último, todo lo que tiene que ver con la ambientación artística y el POP sostenible. Aquí colaboramos con organizaciones como Lollapalooza, Greenpeace nuevamente, la Municipalidad de Santiago o América Solidaria, que son los ejemplos que tenemos aquí, desde hacer un escenario con materiales reciclados, la decoración para Navidad, un poco ambiguo, ¿no? El consumo, pero bueno. Y aquí la ambientación para el Festival Con Causa, que es un festival de innovadores de menos de 18 años de toda Latinoamérica. Y por último, para el 8M, justo antes de la pandemia, una perfo con una bandera gigante que hicimos para Greenpeace. una ballena. Una ballena hecha de materiales reciclados. Entonces, de alguna manera, en todos estos años hemos tratado de construir lo que significa una marca de ropa para no basarla en la producción de objetos, sino más bien en la experiencia, y tratar de
a través de nuestra forma de hacer marketing, educar de la manera más consciente posible a todos nuestros consumidores y a todos los humanos que podamos llegar con el mensaje. Eso. Muchas gracias. Gracias. Por la invitación. Me pongo la vida. Muchas gracias a vosotros, Mariano y Mechi. Yo creo que ha sido súper interesante y yo creo que como primera reflexión destacaría de las 3 charlas, ¿no? Como que en todas ha habido como un momento de cambio y de reacción, ¿no? Como que Valentín fue ese tiempo que estuvo en Nueva York, Cristina fue ese impasse que llegó a Madrid, ¿no? Y que de pronto empezó como a interesarse por otra cosa también. Y vosotros pues lo habéis contado, ¿no? Como, y luego otra segunda reflexión que me parece interesante y de vuestro trabajo, que tenéis una ventaja que considero, ¿no? Con respecto a los que hacemos arquitectura, que la ropa, como tú has dicho, todo el mundo la consume y todo el mundo elige al final qué se pone, ¿no? Como es un acto consciente, cada día, cada mañana que te levantas eliges o compras o lo que sea, ¿no? Pero al final acabas decidiendo qué ponerte y es una cosa mucho más consciente que la arquitectura, que yo creo que la arquitectura mucha gente la consume sin pensar demasiado, ¿no? Y tampoco ve los procesos que hay detrás. En la ropa, sin embargo, y sobre todo de esa manera tan visual y tan expresiva como lo hacéis vosotros, ¿no? Yo creo que es una plataforma de difusión increíble y creo que al final lo importante, yo creo, de la exposición y de todo este año de exposiciones de la universidad y de esta cosa de circularidad y de que estemos aquí conectados, como habéis dicho, ¿no? Como en Nueva York, en Madrid, en Londres, en Santiago y en Valparaíso, al final, en esta época las ideas viajan mucho más rápido, ¿no? Y esta polinización no es una acción solo local, ¿no? Que alguien te vea con la ropa, sino que es muy fácil como que las ideas pasen de un lado al otro y recojamos como lo que queramos y lo importemos, ¿no? Yo creo que en esa mezcla y en esa contaminación, entre comillas, de conocimiento, creo que es lo importante y el detonante de que todo esto pueda cambiar hacia algo mejor, ¿no? Porque también si vemos las 3 charlas podemos estar un poquito como, joder, pues estamos muy mal, ¿no? Como todos los datos que presentáis vosotros y Cristina y Valentín, era como, Dios mío, estamos perdidos, ¿no? Y sin embargo, la solución no queda otra que reaccionar, ¿no? Y los 3 ejemplos eran como muy interesantes desde cada uno de sus aproximaciones, de su campo, de que todavía se pueden hacer cosas y hay que contagiar a mucha gente, ¿no? Así que nada, muchas gracias, era muy interesante, no os conocía, me lo descubrió Gabriela y la verdad es que, bueno, ahora os seguiré y estaré atento a todo lo que hacéis. Gracias. O sea, yo estoy diseñada, como yo, que fue elegido especialmente para la ocasión. Creo que la propuesta que tienen y son grandes amigos tiene que ver también porque tienen esa capacidad de adaptarse y de convertir el problema textil que nos invade en el mundo también con respuestas que tienen que ver con la escala de nosotros, de cada uno, de un humano, pero también tiene que ver con la escala cuando crecemos. O sea, ellos cuando transforman y si nos damos cuenta como las aproximaciones que han tenido tienen que ver con esta ballena gigante o con escenarios, creo que también, y es algo que a mí me gustaría mucho que pase, es que logren cambiar de escala y convertirse como en que provea insumos como telas que podríamos usar desde la arquitectura también. Creo que hay una parte muy interesante en esto que han venido desarrollando, en que han probado muchas aproximaciones. Lo de la realidad virtual es increíble, ¿eh? Como meterse en este metaverso y poder experimentar y que el mensaje llegue desde otra forma, abre nuevos caminos de comunicación y creo que hay un camino que tiene que ver con esta producción de paños de tela o de arquitectura textil que podría gatillarse a partir del trabajo que ya hace tantos años realizan. Así que gracias por venir. Gracias. Cristina, ¿te gustaría comentar algo? No, yo simplemente decir que me han parecido muy interesantes las charlas y realmente me parece muy interesante también esta manera de hacerle el upgrade a la reutilización de la ropa, que yo creo que también incluso se vincula un poco con la historia que contaban, que también aparecía ayer, del mantener un poco el uso de las cosas que tenemos, ¿no? Los muebles, la casa, la ropa. Yo muchas veces uso también ropa reutilizada, o sea, de segunda mano,
Y muchas veces me gusta pensar, pues esta falda, ¿quién la habrá llevado antes? ¿Qué habrá? Y cuando me pregunta la gente me gusta decir, pues es de segunda mano, pero en su caso creo que le hacen como otro salto, que es rediseñar con esa base. Entonces me gustan mucho esas especies de chándal que se convierte en una capa, pero que se ve que tiene esa historia detrás, que alguien ha jugado al fútbol a lo mejor con el centro de tu chaqueta y otra persona ha hecho otra cosa con las mangas, y como que un poco todas esas historias le dan como un nuevo uso. Y me parece muy, muy interesante. Creo que se vincula en esa parte, como decía Juan, un poco también emocional que tiene la ropa, como ayer hablábamos de los muebles, las cosas, y que creo que al final, quizá en la escala de la arquitectura es eso, se descontextualiza un poco, es un poco grande y pierde esa parte un poco más emocional, pero creo que es que hemos hablado de muchísimas formas en las que a nivel de lo que consumimos, o pues como hablaba Valentín, del tema de la carne, del tema de la emergencia, o sea, un poco de la migración climática, de un poco cosas que nos impactan en diferentes niveles, tenemos muchísimo sitio en el que podemos, digamos, como un poco actuar. Yo quería decir una cosa, ¿no? Como hay algo interesante que lo hemos visto con Gabriela, ¿no? Había un texto, no sé exactamente, era como de un religioso de hace, yo creo que 500 años, ¿no? Y hablaba de la recuperación, de la expolia, ¿no? De la recuperación de materiales para hacer como otros edificios. Y hablaba ¿cómo era? Las piedras revividas, revivixas saxas, creo que se decía en latín, que era como esos elementos recuperados, esas piedras que se utilizaban para hacer iglesias, al final también transformaban como memoria, ¿no? Transportaban memoria, ¿no? Como que eran vehículos de memoria, porque formaban parte de un edificio y luego formaban parte, y ese movimiento se llevaban parte de esa historia a otro lado. Y en el caso de la ropa es lo que estaba diciendo Cristina, también me parece como esa relación como muy clara. Y también uno de los proyectos que teníamos en la exposición expuestos de Guangzhou, de este Pritzker chino, que hace, bueno, su edificio principal, que la fachada está compuesta por restos como de piezas de edificios tradicionales chinos, y de alguna manera crean esa vinculación directa y cultural con la gente, con esos ciudadanos que ven como esas piezas del edificio en el nuevo edificio, ¿no? Y que de alguna manera vinculan mucho más rápidamente, y eso es muy bonito, ¿no? Como también hablamos con un arquitecto mallorquín hace poco, que están como construyendo con piedra local, están recuperando como una técnica de la piedra del marés, que es una arenisca, como se hacían antes todas las granjas, ¿no? Y ahora está volviendo como esa cosa del recurso local, y se está volviendo a usar como con la piedra esta vista, ¿no? Y cuando entraba la gente, porque eran viviendas sociales, enseguida vinculaban culturalmente, porque decían, coño, es como las señoras mayores decían, si es que yo he vivido en una casa así, ¿sabes? Y la cosa se transforma, ¿no? Porque ahora el muro es mucho más complejo, tiene impermeabilización, tiene aislamiento, aparentemente es lo mismo, pero por dentro es mucho más complejo. Y sin embargo, esa cosa visual que también tiene la ropa, por ejemplo, vuestra ropa es totalmente, de alguna manera, no sé cómo decirlo, como radical y transformadora, ¿no? Y como esos ponchos y esas cosas como es muy visual, pero sin embargo transmite todo ese pasado que conlleva la ropa o que trae, ¿no? Y me parece súper bonito. Y habla también de la fusión que a mí me recuerda, o sea, a lo que pasa con la migrancia cuando nos movemos, cuando nos hemos movido, nuestras familias, de un continente a otro, y hemos tomado de acá y de allá, y finalmente somos como un mix de culturas. Y también pienso mucho como yo soy hija de esta persona y esta otra persona, y soy como un upcycling de mis propios progenitores, y al final soy una mezcla de cuatro, no sé, como personas diferentes que fueron los abuelos, que ahí, no sé, es como que pienso en lo orgánico también, de donde viene, es orgánico también, es como... y también otra reflexión que tengo es como con respecto como lo que hablaba Cristina del cuidado y que las cosas no pierdan valor, que en el caso de la ropa, que son textiles tipo orgánicos, mucho es orgánico, hasta el poliéster, a veces las polillas incluso se lo comen, es como, para poder, que a mí me da pena, como esto que pasa en el desierto de Atacama, o lo que pasa, que en verdad aún no haya
espacios que puedan guardar para que le demos el tiempo a los reutilizadores, porque finalmente si pensamos que hoy este es un tema, hoy tenemos un tema de agua hídrico en el mundo muy importante que está revisando, y quizás no tiene sentido como seguir sembrando algodón, y quizás nos podamos poner de acuerdo en algún momento de qué destino le damos a nuestras tierras. Digo, porque ¿qué es lo que realmente se necesita más allá de lo que la gente se le ocurre producir? ¿No? Como ponernos al servicio de la humanidad, no como pensar solamente como qué empresa vamos a generar, sino como que, bueno, estar educados de otra manera, bueno, vamos a dar servicio, y ya, entonces cuando tengamos que cambiar la manera de producir ropa, todo lo que hoy se está pudriendo y comido por polillas, va a ser, ya no va a estar, ¿no? Como, entonces como que no hay espacios pensados para el almacenaje consciente de los materiales que ya tenemos, que hoy tenemos para producir y para poder trabajar. No estamos cuidando de eso, que es un capital y es un activo y es ¿no? algo que ya hemos hecho. Entonces, igual antes de eso tendríamos que desvincular la palabra donación de ropa a una virtud, ¿no? Porque esta ropa que se acumula llega casi siempre de donaciones, ¿no? Como que es una ropa que nosotros mismos producimos antes de donar. Y la palabra donación está muy vinculada a hacer un bien. Y en definitiva la donación es más que nada un hecho de comodidad para poder seguir consumiendo. Hoy en día. Hoy en día. Entonces como que es súper importante también eso, como despejar, mover de lugar lo que significa la donación, sobre todo en el primer mundo, ¿no? Donde temporada a temporada hay que hacer lugar para 26 kilos de ropa que hay que comprar durante ese año. Entonces como que es importante tener donde, o sea, como países receptores, ¿no? Porque estamos hablando no solo de Chile, sino de países en África, ¿no? No sé, el otro día había un documental donde mostraba cómo en Polonia se calefaccionan con zapatos y carteras. Entonces como que en cada parte del mundo este problema del exceso de consumo chorrea, ¿no? Es algo que chorrea del primer mundo hacia abajo y va teniendo distintas facetas. Por un lado está la faceta esta que contábamos del desierto, o cómo es el problema aquí. Después, no sé, en Guatemala hay un problema tan genial que es que tienen un solo clima, ¿no? Que tienen verano nada más. Pero la ropa llega de todas las temporadas. Entonces, como no saben qué hacer con la ropa, directamente la entierran, año a año. Entonces, como que es súper importante, pienso que nada, entender que es un tema de gestión de residuos del primer mundo, ¿no? Que tiene que resolver de una manera distinta y que no tiene que resolverlo articulando una nueva forma de retail, porque ahora lo que están haciendo, se está haciendo de esta manera, es articular una nueva forma de retail que está vendiendo otro bien de la misma manera que vende la ropa nueva, pero con una huella más compleja, porque es una huella de un producto que se fabricó en China, se usó en Estados Unidos y se vende en Chile, Guatemala o África. Entonces, como que es importante entender... Que tiene el excedente, que todo lo que llegó no servía, se tiró al desierto o se enterró. No, entonces, por un lado, los países como este tienen que tener políticas para poder recibir esto que está pasando, pero el primer mundo tiene que cambiar la manera en que gestionan los residuos y que consumen. Y eso que acabas de decir como un buen cierre es aplicable a todas las disciplinas, desde el vestuario, por supuesto, porque cada uno puede ser responsable, pero también en lo que nos vincula en el diseño y la arquitectura. Y lo que decía Juan y lo que comentaba Mechi se vinculan en que finalmente hay una capa como afectiva y consciente que es la que puede cambiar todos esos procesos de manera transversal, como si reconoces que esta prenda vino de otro lugar y tiene un valor para ti, la vas a cuidar, que es lo mismo que Tomás Errázuriz hablaba ayer con los muebles de su abuela, y también lo que Juan explica con esto de la piedra, como generar aprecio y afectividad, como desde el lugar donde habitamos hasta la ropa que usamos. Al parecer es algo que vincula todas las charlas que hemos visto y a un camino que al menos aparece como algo que podríamos lograr cambiar las cosas. Claro que completamente temporal porque nos hacemos cargo de problemas y no podemos generar las soluciones a la velocidad que ellas requieren. Juan, ¿te gustaría cerrar en función del tiempo? Sí.
Sí, me gustaría solo decir una última cosa. Espero, ¿no? Bueno, primero agradecer a todos por participar hoy. Ha sido como, bueno, y ayer también, creo que han sido 2 jornadas como muy interesantes y espero que para la gente que lo vea, especialmente los estudiantes y estudiantes de nuestro taller y del resto de la universidad, que sea como ese momento de cambio, ¿no? Para, igual que el que sufrió Mariano y Mechi o Cristina o Valentín, ¿no? Que sea ese momento en su carrera que empiecen como a pensar de otra manera. Y también, por último, como añadir que Mariano y Mechi, con este efecto que tienen de desaparición en la jungla, me recuerdan como una especie de profetas o deidades que nos anuncian, ¿no? Y nos vislumbran como un camino, y me parece como maravilloso como pensar que sois como unos gurús de la selva que nos venís a decir lo que tenemos que hacer y la manera que tenemos que reaccionar. Así que muchas gracias a todos y a todas y nada, y un placer y estamos en contacto. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós, Gabriela, adiós, Cristina, adiós, adiós.